Muy buen día, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a este su programa Ejercicio del Poder. Una vez más, como todas las ocasiones, tengo el alto privilegio de estar acompañado en la conducción por mi muy querido amigo, el destacado periodista don Rafael Gutiérrez Vargas. Como en todas las ocasiones, lo saludo con un gran afecto. Mi querido Gerardo, Rafa, muy buen día. Encantado. Gracias, Gerardo. Por otra parte, quiero comentarles que hoy tenemos la oportunidad de estar charlando justamente en el ejercicio del poder con el doctor Juan Martín Sandoval de Ezcurdia, quien él es candidato al constituyente de la Asamblea de la hoy ya denominada Ciudad de México, y él va por la fórmula 17 como candidato independiente. Al doctor Juan Martín le doy también la bienvenida. Gracias. Encantado, doctor, bienvenido. Bien. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Este es tu espacio. Muy Ojalá bueno. que puedas transmitir lo que quieres a tus seguidores y consigas unos cuantos más. Seguro que sí. Doctor, primero que nada, ¿qué te conlleva a intentar ser un representante, un constituyente en lo que será la conformación de la Constitución de la Ciudad de México? Pues yo creo que antes que cualquier cosa, es porque soy de la Ciudad de México, ¿no? Nací ahí, he vivido ahí toda mi vida, me casé ahí, tuve mis hijos ahí y he visto cómo pues, se transforma, cómo faltan condiciones para vivir. Hoy mismo estamos en estos tiempos viviendo las dobles contingencias, ¿no? Hay condiciones geográficas muy específicas que hacen que no sea tan vivible la ciudad. Y esto nos lleva a ver pues, qué hay que hacer. Cuando surge esta cuestión de la convocatoria para ser aspirante a candidato, bueno, pues la propia práctica que he llevado como estudioso de la administración pública y de la cuestión urbana regional, pues dije, bueno, es una oportunidad para hacer algo por la ciudad. Pues el motivo fundamental es ¿qué puedo hacer por la ciudad? Tú eres urbanista. Estudios de maestría en planificación urbano-regional. Eso es. Esto, doctor, yo quisiera que le aclararas a nuestros televidentes. Aquí pareciera ser que estamos en, Gerardo, tú nos ayudarás también, por favor, estamos en la época de las candidaturas independientes. Ahí está el Bronco, que ya es gobernador de uno de los estados más ricos de este país. Guadalajara estuvo a punto, Jalisco estuvo a punto de ser ganado por un independiente. Guadalajara casi lo ganan, que además es la más grande ciudad del Bajío, del occidente. La Ciudad de México trae muchas cosas por ahí. Sin embargo, pareciera ser que como los partidos políticos ya no les alcanza la cuota para mucha gente, pues ahora voy por la libre y de todas maneras, Juan, te llamas y yo también quiero parte del pastel, una rebanadita, y por eso voy como independiente. ¿Qué puedes decirle tú a la ciudadanía? Porque finalmente eso pueden pensar, doctor. Yo creo que, claro, que debes de tener esa visión de que te pueden estar señalando, pues sí, lo que pasa es que quiere ver de qué manera le lleva agua a su molino, ¿no? Claro. Lo que no ocurre realmente con un candidato independiente que no tiene recursos más que propios. Así es. Fíjate que es un proceso, yo creo que mucho más complejo, mucho más que eso. Resulta que, por ejemplo, al ser el Distrito Federal un territorio pues controlado a partir del Poder Federal, por estar ahí las sedes de los poderes de la Unión, pero además porque hay un estatuto de gobierno que así lo determina. Las leyes que de este estatuto emanan, por ejemplo, la ley de participación ciudadana, pues no se cumple, o sea, no tiene uno todas las libertades que se tienen en un Estado soberano, en donde existe literalmente la soberanía. Entonces no teníamos esos derechos. Y esto lleva a un control, ¿no? Un control
y no podíamos votar y no podíamos elegir el jefe de gobierno, a los delegados, ahora ya se puede. Hay un proceso ahí que nosotros estábamos como muy controlados. Pero eso solamente a nivel de la Ciudad de México, a nivel nacional estamos controlados también. ¿Por qué? Por los partidos políticos. Eso es normal. Pero recordemos que hay países que tienen 500 partidos políticos. Nosotros tenemos 9, 500 o más o menos. Entonces, como que no hay esos cauces de participación. Esos cauces se han ido abriendo y bueno, efectivamente las candidaturas independientes son ese cauce que se abrió en este momento. Yo creo que debería de haber muchos más partidos políticos, muchos más. Es un debate, lógicamente. Hay muchos que dicen debería de haber 2, como en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y en ese contexto, en esa circunstancia es que las candidaturas independientes se vuelven una opción para participar realmente. Entonces ya no es tanto de que, bueno, pues a ver si me toca algo. Bueno, estamos como acorralados y luego hay que participar y se abre la posibilidad, pues hay que hacerlo. Y además, pues con los motivos o el interés que ya comentamos, que eso solamente lo puede sentir alguien que vivió, nació, sufrió y sufrimos la ciudad ahorita, ¿no? Sí, seguramente de fuera dicen, pues quién sabe qué están haciendo, qué van a hacer o qué quieren, ¿no? Bueno, pues queremos vivir mejor. Queremos que en la ciudad se viva mejor, se viva bien y sea diferente a lo que está. ¿Y tú consideras que hacer una constitución, es obvio que se requiere para poder poner orden, tener orden y de condiciones de vida, pero tú crees que con una constitución, lo pregunto porque todos los estados tienen una, el propio país tiene una, la Constitución Federal, yo no veo un cambio en este momento que vayan a tener porque tengan una constitución propia. Está bien para que tengan su propia ley, claro. Es correcto, pero ¿qué van a hacer? O sea, son 16 delegaciones, en cada delegación hay N pueblos. Yo trabajé 35 años en la Ciudad de México, soy un fan de esa ciudad, me fascina esa ciudad, la amo y creo que todo lo bueno que le caiga para mí va a ser satisfactorio, pero ¿qué van a hacer, por ejemplo, con esas 16 delegaciones? Si me dices es que las vamos a cuadricular para subdividir y hacer municipios, bueno, la Ciudad de México, ¿cuántos kilómetros tiene? ¿Cuántos kilómetros cuadrados? Tú como urbanista lo debes saber. 1.500 kilómetros cuadrados. 1.500 kilómetros cuadrados. Cada delegación son diferentes porque son diferentes los espacios que ocupan. Imagínate cuántos municipios van a ser por cada delegación para que pueda convertirse en algo diferente. No sé, o qué van a hacer. Fíjate que, bueno, aparte de estudios de urbanismo, tengo estudios de doctorado en administración pública y entonces, cuando uno se remonta a la teoría de la administración pública, hay dos vertientes, la norteamericana y la europea. En la vertiente europea, la administración pública habla de gobernar para ser felices y habla de la administración del territorio. Aquí hemos tenido ese proceso de administración del territorio. Después de la independencia, la Nueva Galicia, y teníamos territorios muy grandes, luego se hicieron los estados a partir de la Constitución. O sea, hay procesos de administración territorial de lo público. En el gobierno de la Ciudad de México, pues a través del estatuto no se puede gobernar en ese sentido de la administración pública, ni lo territorial. Entonces, ¿qué es lo que va a surgir a partir de la Constitución? Bueno, pues esa forma, esa constitución, así como cuando decimos cómo estamos constituidos, cuántos huesos tenemos, cuántos músculos, todo eso es la constitución que tenemos. La ciudad tiene que tener su constitución, explicar cómo están los grupos sociales, los grupos de poder, los intereses, las instituciones, cómo se debe de gobernar, en qué espacios, las jurisdicciones, ¿no? La norma dónde aplica. Bueno, esa parte es la que debe de prevalecer. Y me remonto a la administración territorial porque hay un dato que estaría muy interesante dar. También soy académico de posgrado en la UNAM y en el Politécnico y doy una materia que se llama Planeación y Administración del Desarrollo Municipal, en la maestría en Planeación Territorial en el Politécnico. Yo le digo a mis alumnos algo que creo que es un ejemplo muy interesante. A mí me parece genial. Nosotros, el gobierno
de nuestra república gobierna 4 millones de kilómetros cuadrados. 2 millones más o menos en el mar territorial, 2 millones de territorio. 4 millones de kilómetros cuadrados y tenemos 32 estados. Uno de ellos, Chihuahua, el estado grande. Si nosotros volteamos territorialmente hablando, por ejemplo, a Europa, resulta que toda Europa, la parte central, la parte más oriental, es como del tamaño de toda nuestra República Mexicana. Y diría uno, Francia es del tamaño de Chihuahua, más o menos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué estamos haciendo? Administrando lo público, el territorio, gobernando, ok. ¿Cuántos municipios tiene nuestro país? 2.500, 2.400 y fracción. Entonces yo le hago una pregunta a toda la gente. ¿Cuántos municipios creen que tiene Francia si es del tamaño de Chihuahua? La gente dice, 4, 8. ¿Quién da más? Les digo, 20, 50, 100. Bueno, tiene 37,000 municipios. ¿Qué quiere decir eso? Que se vive en comunidad, que participan en el gobierno, en la toma de decisiones de orden público. La gente está metida y está haciendo cosas. Se distribuye y se redistribuye, se desconcentra y se descentraliza. Y es donde entra esa parte que no teníamos en el DF, que no tenemos porque no había constitución. Entonces hay que hacer la constitución. Y una de las cosas, por eso es uno de los candados que hay desde el decreto de reforma constitucional, va a haber alcaldías. Es como una especie de acotación para tampoco dejar que se desborde de repente, ¿no? Va a haber alcaldías y hay que subdividir, pero en realidad debería de haber muchísimos más municipios. Muchísimos, me estoy refiriendo, creo que miles, quizá. Eso es. Acabas de señalar puntos muy importantes. Sin embargo, en la última parte de tu intervención refieres a alcaldías. Si en la Constitución mexicana no hay alcaldías, hay ayuntamientos. Sí. Y obviamente son los órganos de gobierno de los municipios. Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ir en contra de la Constitución en una entidad que va a formar parte de la federación? Es decir, ¿no consideran ustedes una incongruencia, aun cuando esté en el decreto oficial? Claro. Pero ustedes sí podrían remediar y decir, no señores, no alcaldías, porque la Constitución mexicana no tiene esa figura jurídica. Sí, exactamente. Cuando vienen las reformas constitucionales todas, ¿no? Desde el 17 ha habido muchísimas, unas buenas y otras malas. Esa reforma constitucional así se plasma y dice, bueno, habrá alcaldías, va a haber una elección de un constituyente, van a ser estos periodos, va a organizarla el Instituto Nacional Electoral, eso dice la reforma. En sentido estricto, como esta constitución surge de un consenso, de un acuerdo de las fuerzas políticas, no a través de una guerra ni independentista ni revolucionaria como fue en las otras constituciones pasadas que hemos tenido en el país, y las de los propios estados que sí tienen constitución. Surge de ese acuerdo, lo dice la reforma constitucional, se decreta de alguna manera, se dice así va a ser, y a partir de ese momento lo que se determina es que esa ciudad sea la Ciudad de México, que sea autónoma y que tenga alcaldías, así se determina. Pero también la Constitución dice que a la hora que hay procesos legislativos, el artículo 71 y 72 habla del proceso legislativo. Para que se diera la reforma constitucional hubo un proceso legislativo. Alguien tuvo que decir, bueno, hay una iniciativa, tengo la facultad, propongo que se reforme y viene la revisión en las cámaras de origen y de revisión del Congreso, senadores y diputados, y luego se promulga y todo ese proceso que está en el 71 y 72 constitucional. Entonces, como es sui generis en este momento, el hecho de que se esté haciendo la Constitución es sui generis, efectivamente no encontramos un proceso legislativo puro, como lo establece la Constitución, no. Pero bueno, repito, hay el consenso, se lleva a cabo esa especie de proceso legislativo y
se determina que hay un proyecto. Y ese proyecto ya existe ahorita. Lo hizo el gobierno del Distrito Federal a través de los notables, pero porque ya había una revisión del Congreso Federal. ¿Qué pasa cuando ya hay una asamblea constituyente? Pues podemos decir que siempre no. Podría decirse que siempre no. Así es. Porque el 31 de enero se tiene que firmar esa Constitución. Revisada, corregida, aumentada, desechada, vuelta a hacer o simplemente vista y firmada, pero el 31 de enero tiene que estar firmada. ¿Quién va a firmar? 100 diputados constituyentes, que no sabemos quiénes van a ser ahorita. Bueno, sí sabemos los primeros de las listas de los partidos, más algunos independientes, no sabemos cuántos. Esos 100 diputados van a firmarla. La pregunta es, ¿qué van a firmar? ¿Cuántos cambios se van a hacer? ¿Cuántos pleitos va a haber? Pleitos me refiero a discusiones, claro, debates, ¿no? Como lo hubo en las constituciones que se conformaron como en esta República Mexicana. Y como debe de ser. Así es. Eso no lo sabemos. Pero a mí me parece que sí puede haber cambios. Muy bien. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Traigo varias preguntas que sin duda como tú también las traes y además muy fuertes. No, hombre. Y después de este sí. Corte continuamos con el doctor. Por supuesto que sí, y eso de fuertes, no, hombre, Gerardo, no me hagas publicidad. La verdad es que es lo que la gente quiere saber. Muy bien. Que además deben de contestarlo como tal. Vas como constituyente, como independiente, ¿quién te va a pagar? No va a haber pago. Espérame. No te va a pagar nadie. No va a ser honorario. Va a ser honorario. Perfecto, pues digo, más a mi favor todavía. ¿Quién te está dando ahorita para sustituir eso a ti? Nadie. El INE, no, sí. El INE. El Instituto Nacional Electoral lo otorgó. No, bueno, qué bueno. ¿Y quién le da al INE? Pues el gobierno federal. ¿Y quién le da al gobierno? El pueblo, los entonces, impuestos. Tiene Entonces derecho. Ya supiste a dónde voy, ¿no? Claro. Entonces, pues quieren saber qué demonios vas a hacer. Claro. Pues díselo, son tus patrones. Al final de cuentas. Vayamos a un corte y luego continuamos con las magníficas preguntas fuertes de mi muy querido amigo, aunque diga que no. Por favor. Gracias, Jimmy. Estamos en su programa Ejercicio del Poder, de vuelta en el mismo, charlando precisamente con el doctor Juan Martín Sandoval de Escurdia. Él es, como yo le refería al principio, candidato al constituyente de la Ciudad de México. ¿Qué te falta para ser ya constituyente de la Ciudad de México, doctor? De acuerdo con los lineamientos que emitió el INE, el Instituto Nacional Electoral, tendríamos que estar, ya vamos a estar en la boleta, ¿no? En la fórmula 17, tendríamos que estar obteniendo un promedio de votación del total de votos dividido entre 60 más 1. O sea, ese promedio de votación más 1 o más votos es el que nos va a permitir sí ser constituyente, no el solo hecho de entrar a la elección, a diferencia de los partidos políticos.
Ellos Pero, a ver, van- perdón, el total de votos, porque esto es importante que la Total gente de lo votos. sepa. Que Total de pongamos votos un de ejemplo. qué. El total de votos de qué. Ponme un ejemplo. total de Tú votos estás por un distrito, emitidos. perdón, estás por un distrito, estás por una sección, estás por un lugar específico o estás por la Ciudad de México. Por todo el Distrito Federal. Bueno, entonces, perdón, el total de votos de todos los que voten, de ese total lo divides entre 60 más 1 y eso te va a dar un resultado ¿qué? Da un resultado dependiendo de la capacidad. Son 100, fueron 61 votos. Si no tengo 61 votos, no entro como constituyente. Así es correcto. O sea que aguas, los partidos políticos los pueden hacer pomada a ustedes. Absolutamente, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pues todo va a depender o sea de que cómo no está tan quieran fácil. jugar los partidos, ¿no? No está tan fácil. Así es. Digo, ¿qué quiero? ¿Que vaya para que se sume o vamos a quitarlo? Sí, No, está- vaya, Gerardo, qué democracia tan fregona tenemos en este país, carajo. Depende del nivel de votación que haya. Sí, sí. Si hay una votación como sucede en las presidenciales, 50, 55, 60 por ciento de lo que es la lista nominal, podríamos estar hablando de más o menos tener que conseguir 40 y tantos mil votos. Si vamos a votaciones menores como las intermedias, que andan los 40, 45, 30 y tantos, podemos hablar de 35 mil votos, por ejemplo. Pero se espera que haya una votación del 20-25%. Entonces tendríamos que estar en 25 mil votos. Pero de todas maneras, si baja el nivel de votación, claro, baja el número de votos, pero también hay menos votos para repartirlos. Claro. O sea, está complicado. De cualquier manera está complicado. Tiene que ser siempre más del promedio, ¿no?, de esa división de la bolsa total de votos entre 60. En un rango de 0 a 10, ¿qué porcentaje tienes o qué número me darías de que vas a llegar? ¿O le darías a tus seguidores, Las ¿no? probabilidades son realmente pocas para cualquier independiente. Son realmente No, ahorita me interesa el doctor. Los demás Pues están haciendo su lucha por su lado. Considerando el número, ¿no?, el 17, y que la gente pueda empezar a leer y le dé flojera leer 1, 2, 3, ay, por esta, el que sea, considerando esas cosas, pero también considerando la difusión propiamente que se ha hecho, pues a lo mejor estamos 50-50. Bueno, no estás tan mal. A lo mejor 50-50. Sí, porque no está hasta el último de la lista. Exacto, porque puede ser alguien que sí lea todos y diga, Así es. ay, este me suena, y ya, ¿no? Hoy creo, doctor y querido hermano, que esta votación en torno al constituyente de la Ciudad de México, que no me hubiera gustado jamás, aunque yo no vivo ahí, pasé muchos años de mi vida ahí, pero no vivo ahí, debería de haberse llamado, denominado, y si tú estás ahí, agradecería que votaras porque se denominara el Estado de Anáhuac. No la Ciudad de México. La Ciudad de México simplemente es un contorno. En fin, yo considero, sin lugar a duda, que el número de votación será importante. La gente por vez primera, en ese contexto, sí va a decir, bueno, yo sí voto por fulano porque lo conozco, si quisiera que emitiera una postura determinada, en fin, independientemente de los partidos políticos, que sabemos que ahí son las cúpulas quienes determinan quiénes van a ser sus representantes. Pero sí en el contexto del independiente, que ahí el ciudadano común y corriente sí diga, a ver, ¿cuántos son? Y diga, pues voto por este, voto por aquel, y sí lea esa lista, aunque sea larga. Esa es mi percepción como ciudadano, como estudioso de la política, como percepción que tengo en ese contexto. Pero en fin. Me parece que en este país cada día el voto por cualquier cosa es más razonado, sobre todo porque la gran mayoría de los votos son de gente joven.
Y aguas, porque los chavos son los que van a definir por ustedes. Nosotros nos va a valer un reverendo cacahuate, pero a los chavos les preocupa si vas a dejar que siga habiendo discos o antros o como les llamen ahora. A los chavos les preocupa que los dejen circular y que no les hagan tanto rollo, que los dejen llegar a tiempo a su escuela, que no les pongan tanta bronca en el metro, que no los asalten cada 5 minutos. O sea, la visión de un joven, y hablo un joven de los 35 hacia abajo, es completamente distinta a la visión que tenemos nosotros los mayores. Totalmente. Porque pues al final de cuentas yo ya le mido, ¿no? Y si veo que hay 3, pues a lo mejor me saco un tizón ahí y digo, con mano los asusta. Y si no, pues mejor no salgo. Y al chavo le vale. Pues él lo que quiere es seguridad. Oye, no, pues ya nacieron, me dice mi hijo, dice, papá, es que ustedes se preocupan mucho. Nosotros nacimos con el peligro en las manos. Ya sabemos que eso es así. Y nos van a robar en cada esquina, pues sí, pero a lo mejor nos queda algo para llegando al final poderlo usar. Pero ya sabemos que no va a pasar nada. Bueno, y si nos pasa, pues es parte de... Pues es todo eso ustedes, yo creo que lo tienen que manejar. ¿Y es parte de tu propuesta, doctor? ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, realmente pues en la Constitución tendrán que estar mínimamente establecidas todas las libertades, los derechos, las garantías que existen en la Constitución Federal, pero podrá haber más. De alguna manera, la República como tal ha firmado acuerdos, convenios internacionales que van un poquito más allá de lo que está establecido en nuestra Constitución y que son válidos porque están firmados por el Senado. Así es. Bien, tendremos que establecer, la Constitución tendrá que contener esos derechos, esas obligaciones, esas libertades, esas garantías, que son muchas en la ciudad, son muchas. Así es. Pero, por ejemplo, hablando de seguridad y relacionándolo con lo que platicábamos antes, ¿no? ¿Por qué tendría que haber muchos más espacios, llamémosle alcaldías o municipios, pero espacios de convivencia realmente comunitaria en la ciudad? Porque está deshumanizada, está con la inseguridad latente, está con muchos otros problemas económicos, falta de ingreso, falta de empleo, etc. Y todo eso es falta de gobierno, no porque esté funcionando mal el gobierno, no necesariamente, que sí funcionan mal, ¿no? Pero hay falta de gobierno, vamos a llamarle de una forma tal que la ciudadanía pueda vivir, ser feliz, estar tranquila, salir, que no la asalten, tener empleo. Eso es el gobierno. ¿Cuál es la propuesta? Es hacer un proyecto de ciudad. Un proyecto, así como hablamos del proyecto de nación, que está contenido en la Constitución, necesitamos un proyecto de ciudad contenido en la Constitución de la Ciudad de México. O el Estado 32, o el Estado de Alemania, como se llama. Bueno, ese proyecto de ciudad, para empezar, tiene que integrar lo urbano y lo rural. Porque hoy por hoy, las montañas están por allá, todo lo que es Tláhuac, Milpalta, Tlalpan, Contreras, Coajimalpa, todo eso está por allá y acá la zona urbana está caótica, ¿no? Y la contaminación ahí está y los recursos naturales no tan equilibrados, entonces falta planeación, definitivamente, falta gobierno. Bueno, la propuesta es de lo más simple que se puedan imaginar. La ciudad ha ido creciendo a veces con ocurrencias, a veces con una planeación sesgada y a veces con buena planeación, vamos a decir la verdad. Pero finalmente ha ido creciendo como si fuera un monstruo así, un Frankenstein, ¿no? En muchos casos. Y eso nos lleva a que los ciudadanos no tengan esas condiciones de comunidad. ¿Qué quiere decir comunidad? Bueno, donde tenemos la posibilidad, territorialmente hablando, de convivir con nuestros vecinos, de proponer, de participar, de incidir, pero también que tenemos condiciones de vida, equipamiento, infraestructura, recreación, salud, todo tiene que estar cercano, porque si no, entonces ¿cómo, no? Bueno, eso es lo que falta. Hoy por hoy hay personas que si les da un paro cardíaco no llegan al hospital porque no existe el hospital cercano, porque es una cliniquita y no lo pueden atender. Tampoco hay espacios deportivos o cualquier otra cuestión que nos imaginemos, tampoco educación.
no de todos los niveles, en fin, falta una planeación para que viva la persona, ¿no? Vivan las familias. Cuando nosotros decimos, la propuesta de hacer un proyecto de ciudad es no decretar, no designar, no señalar algo así porque sí, como comunidad, es que los propios ciudadanos digan, bueno, mi comunidad, ¿no? Mis vecinos, el espacio próximo donde me interesa vivir es este. Y ahí está un límite que puede ser un doble piso, puede ser una infraestructura como el Bosque Chapultepec, como la deportiva. Es que esa infraestructura y ese equipamiento ha hecho que la ciudad crezca de diferentes, o una vía rápida, ¿no? Donde y los ciudadanos no pueden ni cruzar porque los atropellan. Entonces hay límites y barreras que ya existen ahorita, pero que no tienen nada que ver con los límites político-administrativos. Entonces necesitamos llevar ese gobierno, esa planeación, a una escala humana, donde digamos, bueno, yo vivo en un municipio, en una alcaldía, que yo sé dónde está mi gobierno, mis funcionarios, yo propuse esa obra, no me hicieron esto porque se le ocurrió a alguien desde quién sabe qué puesto, así verticalmente hablando desde tan arriba, u horizontalmente, quién sabe hasta dónde, que no lo conozco. O sea, yo estoy interviniendo en el gobierno. Esa es nuestra propuesta. Por eso hablábamos de los municipios en el ejemplo de Francia, ¿no? 37,000 municipios contra 2,450 o 16 delegaciones que deberían de ser miles, a lo mejor cientos, para no exagerar porque la gente se va a espantar, ¿no? No. Pero sí deberían ser muchas comunidades, territorialmente hablando, y Para poder tener una socialmente, convivencia más socialmente adecuada, interaccionando más para cercana. que haya cohesión social, integración familiar, etc. Así es. Buena propuesta, te felicito. Yo provengo de una entidad que es Oaxaca, en donde tenemos 570 municipios, en donde esto es precisamente para lograr la gobernabilidad, es decir, en un estado tan accidentado en el contorno geográfico, Así es, orográfico, ¿no? en donde de una montaña puedes a la otra montaña escuchar el ladrido de los perros, el tañir de las campanas, las voces humanas, pero para ir a esa otra montaña tienes que bajar 6 horas. Y subir otras 8. Si el río está, ¿cómo se llama? Crecido. Esperarte. Y si no fuera así, entonces llevarte 8 horas para subir a la otra montaña en donde ves y escuchas los ladridos de los perros. Por eso es, como tú bien lo dices, esto hubiera evitado, es decir, se hubiera dado, si no hubiéramos tenido un número tan amplio de municipios, una auténtica ingobernabilidad, porque la convivencia humana, de alguna manera en todas las partes, refleja desacuerdos y también muchos acuerdos. Pero cuando fijas la oportunidad de señalar tu territorio y conocerlo y estar cercana a tus autoridades, como bien lo señalas, tienes mejor representatividad y una mejor oportunidad de convivencia. Quizá Oaxaca, en su territorio como integrantes, nos sigan considerando que además es verdad, entes de lo más pobre en el contexto económico de subsistencia. Pero un gobernador lo dijo y lo dijo bien. En Oaxaca estamos pobres, pero no somos pobres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí tenemos oro, zinc, plata, tenemos 545 kilómetros de litoral. Hasta cemento. Cemento, tenemos uranio, en fin, pero por eso te felicito, mi querido doctor. No tenía yo el gusto de conocerte, gracias a unos amigos que son tus promotores y gracias aquí a Rafael, a quien yo le solicité muy específicamente y puntual la oportunidad de charlar esta mañana contigo. Espero que los ciudadanos que te están viendo vayan en el entorno
de la confianza que tú puedes y estás mostrando y solicitando hacia ellos. Gerardo, yo para terminar, doctor, porque el tiempo de televisión Sí. es muy rápido y muy traicionero además, yo te quisiera preguntar en función de lo que estamos viendo y lo comentábamos hace un rato, esa guerra y ese ataque, ese bombardeo de comerciales que hay, de los independientes, de los partidos políticos, de todos los que van o quieren ser constituyentes. De alguna manera, vota por mí porque yo voy a hacer que ya no tengas bronca, ya no se hagan popó los perros en el parque. Y hay 20,000 spots que tienen que estar sacando. Yo te voy a hacer una pregunta, la explicación que diste es muy completa, pero me gustaría que le contestaras, o le dijeras más bien a tu auditorio, wow, estamos grabando de todas maneras, se nos cayó el internet, pero estamos grabando. Que le dijeras a tu auditorio, doctor, ¿por qué tiene que votar por ti? En un lenguaje llano, es decir, dile a Juan por qué tiene que votar por ti. Dile a Pedro por qué tiene que votar por ti. Bien, yo creo que siempre he creído y siempre he dicho que alguien que representa al pueblo puede ser cualquier persona, cualquiera, tenga estudios o no, puede ser cualquier persona, siempre y cuando quiera a su comunidad, a su país, a su ciudad y mejorar. Entonces puede ser un representante, siempre lo he dicho. Sin embargo, también es importante que a veces se sepa qué hacer y cómo hacer. También es importante. En este caso, creo que es importante decirle a las personas que nos escuchan o nos ven, ¿por qué? ¿No? Bueno, porque vivo en la Ciudad de México, ya lo dije, porque la habito, la vivo, la sufro, la he pensado, he hecho cosas en torno a lo que debe de ser la ciudad, pero basado en un perfil, ¿no? Tengo, repito, estudios de doctorado en administración pública, soy doctorante, maestría en planificación urbano regional, soy ingeniero civil, he dado clase a nivel de posgrado 22 años en temas de gobierno, de administración pública, de desarrollo regional, desarrollo urbano, soy consultor en desarrollo organizacional, vamos a llamarle así, con organizaciones sociales. Nos dedicamos a capacitarlos, a enseñarlos a organizarse para producir. Y tengo experiencia legislativa. He estado más o menos 14 años en la Cámara de Diputados. Primero como investigador parlamentario, titular de la División de Política Social, donde entré por concurso de oposición abierto a nivel nacional. Luego como consultor, secretario técnico y asesor también. Y sí he visto y sí sé y puedo incidir para que se plasme en la Constitución lo que la gente necesita. A veces es una palabra, a veces es un renglón, a veces es una coma, a veces es una concepción que no tiene el encargado de firmar, ¿no? He estado ahí, hemos hecho cosas que firman los diputados, ¿no? Y dicen, bueno, la hizo el diputado, no es cierto, no la hace el diputado, y la firma y es el representante. Bueno, la idea y el objetivo es utilizar toda esa capacidad, esa experiencia, ese sí saber qué hacer, pero también cómo hacerlo, para que se plasme, repito, lo que los ciudadanos esperan, que la ciudad se transforme. Perdón, díselo y dile a la gente, tú no estás con ningún partido político, ni comulgas con ningún candidato de partidos políticos para llegar sí para la Constitución. No, es que ahí tenemos que trabajar los 100. Claro, por eso digo, no comulgas como partido político, sí para la elaboración. Así es, sí, porque estaría en el partido, ¿no? O sea, bueno, estaría en el partido. Si te dejen, ¿no? Quién sabe si me dejen, porque los partidos son de ellos. Así pero es. los partidos ahí están. Sí puede uno o no comulgar con ellos, pero no está uno en los partidos. Así es. Entonces somos independientes. Finalmente, cuando estemos los 100 hay que trabajar todos. Entonces, se tiene que hacer un equipo, yo espero lo mejor integrado posible si es que estoy ahí, y seguramente saldrá algo mejor. Por último, un mensaje a quienes pudieran votar por ti. Bueno, pues que sepan que sí podemos transformar nuestra ciudad,
sí podemos hacerla vivible, sí puede ser la gente feliz, como dice la teoría, hay que gobernar, pero para que sea feliz la gente. Y creo que pueden cambiar estas condiciones de inseguridad. Sí hay forma de crear empleos, integrando lo rural, lo urbano. Hay que generar actividades turísticas, industria limpia, movilidad, otras condiciones. Inclusive la base es hacer un estudio biológico de la cuenca para decir si se puede vivir aquí, los seres vivos sí pueden vivir en este espacio, pero biológicamente hablando. Y después de ahí el ordenamiento ecológico, territorial y las actividades socioeconómicas, en fin. O sea, sí se puede y bueno, pues vamos a transformar esa ciudad. Vamos por un proyecto de ciudad donde la ciudadanía tenga en esa Constitución la posibilidad de vivir, literalmente vivir, con mejor y mayor calidad de vida, todo lo que a cada quien le resta. Gerardo, pues yo creo que no resta más que despedir al doctor y decirle que rapidito, porque el tiempo se le quema y todavía tiene mucho que hacer, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gerardo. Gracias, adelante. mi querido Rafa. Gracias, doctor. Y una vez más, su amigo Gerardo Gloria les agradece el habernos sintonizado en su programa Ejercicio del Poder. Que tengan la mejor de las jornadas. Mil gracias.